Hola, me llamo Marco Nievo, soy el encabezado de seguridad de CF Europa. Les doy la bienvenida a esta clase maestra y muchísimas gracias a nombre de todos los pacientes por su interés en NF. Antes de pasar a lo concreto, les tengo que dar instrucciones en cuanto a las preguntas y respuestas. Van a poder hacer sus preguntas utilizando la casilla de chat durante la clase maestra. Preferiríamos que las preguntas fuesen en inglés. Ahora, si tienen problemas en redactar en inglés, les aconsejamos que utilicen el traductor en línea como Google Translate antes de escribirlas en el chat. De no ser posible, por favor, escriban en su propio idioma y nosotros trataremos de traducirlo tanto como sea posible o de la mejor manera al inglés. Disfruten de su clase maestra. Estimados, estimadas damas y caballeros, le agradezco al CTF Europa el poder llevar a cabo esta sesión sobre el NF1 y el glioma asociado en menores, es decir, el camino óptico de glioma y más allá. Me llamo Amedeo Assisi, estoy a cargo del programa de neurofibromatosis pediátrica en la Universidad Médica de Viena. Estos son mis conflictos de interés. Ante todo, deseo brevemente y revisar con ustedes los criterios de diagnóstico del NF1. Es aproximadamente 6 máculas café con leche, pequeado, 2 o más neurofibromas de cualquier tipo de neurofibroma plexiforme, glioma de la vía óptica, 2 o más nódulos Lesch, o esto puede ser nuevo, o 2 o más abnormalidades coroidales, lesiones óseas muy claras y un variante del NF1 patogénico heterocigoso. Este también es un criterio diagnóstico. Si hay un padre o una madre que cumplen con este diagnóstico, o al menos uno que vemos en la lista A. Pero lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy es el criterio de diagnóstico en cuanto al glioma de la vía óptica y más allá sobre el glioma que ocurre fuera de la vía óptica. Y porque yo soy un neurooncólogo pediatra, me voy a concentrar en glioma en niños o niñas. Revisando los riesgos de cáncer en pacientes con neurofibromatosis tipo 1, pueden ustedes ver que el riesgo en tumores más bien cerebrales el riesgo es de 46.5 veces más elevado en el glioma, en la vía del glioma óptico, 920 riesgos relativos asociados al tumor, son aproximadamente de 30. Ya ahora vamos a hablar del glioma de la vía óptica, primeramente en cuanto a la epidemiología. Aproximadamente el 15% de los menores con NF1 muestran un glioma de la vía óptica. Si se lleva a cabo una resonancia magnética que no se lleva a cabo rutinariamente en los centros, ustedes pueden ver que estos son nuestros propios datos, que aproximadamente una cuarta parte de estos pacientes que sufren de NF1, de hecho, tienen un glioma de la vía óptica durante la niñez. Y por lo general, estos tumores se presentan en las primeras 2 décadas de la vida y sobre todo antes de los 8 años de edad. Esto también es cierto para los pacientes sintomáticos y el glioma de la vía óptica sintomática. Como pueden ver en este gráfico, aquí, por ejemplo, tiene 10 años y prácticamente todos estos tumores que ocurren antes de esa edad. Pero por supuesto pueden ocurrir en cualquier edad y también en la vida adulta, pero esto es bastante raro y raramente son sintomáticos posteriormente en la vida. Hablando de la biología de los tumores, raramente se lleva a cabo una biopsia debido a los riesgos posibles de una pérdida de función debido a la biopsia de la vía óptica, pero si la histología se obtiene, esta histología demuestra sobre todo un azotricitoma pilocítico WHO grado 1 y no hay una correlación clara a la germinal de la mutación NF1 que encontramos en una publicación reciente, pero otros grupos sugieren de otra manera y sobre todo, es decir, un grupo chino en el 2018 encontraron algunas correlaciones interesantes. En esa publicación reciente por parte de Mike Fisher y de colegas,
Siempre hubo un segundo golpe somático en la NF1 y una alteración que se espera en neurofibromatosis tipo 1 y otros cambios raros en las alteraciones de los receptores FGFR. Y aparentemente parece ser que conllevan a causas más severas de la enfermedad. Mientras tanto, en la última década hubieron modelos murinos que fueron desarrollados para el glioma de la vía óptica en NF1 y por supuesto es muy difícil traducir estos hallazgos en los humanos y las pruebas de la función, especialmente la visión. Estas pruebas son imposibles en ratones, pero tienen la oportunidad, por supuesto, poner a prueba estos agentes antineoplásicos en esta publicación por parte del grupo de David Gutman. Hablando de la vía óptica, primero tenemos que revisar la anatomía de la vía óptica. Aquí tenemos, eh, 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 tenemos los nervios, el ojo, el quiasma, donde hay un cruce de las fibras retinales y después pasamos al tracto óptico, al núcleo geniculado lateral y después de ahí en adelante a través de la radiación óptica a la corteza occipital. Y por supuesto, el glioma de la vía óptica puede desarrollarse en cualquier vía de estas vías ópticas. Este es un estudio que llevamos a cabo. Es un estudio paneuropeo recientemente publicado y podemos ver que aproximadamente el 42% de los tumores que ocurren en el nervio o nervios ópticos, alrededor del 20% en el quiasma y alrededor del 40% más allá del quiasma significa en los tractos y la radiación. Por supuesto, podríamos entrar en más detalles revisando los nervios derecho e izquierdo de manera separada, pero involucran los nervios ópticos en el quiasma y aquí ustedes pueden ver frecuencias distintas. Aquí, por ejemplo, lo que vemos en mayor detalle y no voy a ahondar más sobre esto al respecto. Esta es una imagen de un paciente con un glioma del nervio óptico puro en ambos ojos. Pueden ver la lechosidad y aquí vemos inflamación de la vaina del nervio óptico. Este es un paciente en donde el quiasma se encuentra involucrado, como pueden ver, ustedes ver aquí o por acá también. Y este es un paciente en donde, de hecho, todo el sistema óptico está involucrado, significa que estamos hablando de un Dodge 1 a un Dodge 4, en donde los nervios ópticos están involucrados, el quiasma también, y como claramente pueden ver aquí en estas imágenes, flare en los tractos ópticos y la radiación óptica en la parte trasera también está involucrada. Este es un breve video. En el mismo paciente, ustedes pueden ver el agrandamiento de los nervios en el quiasma y aquí ustedes pueden ver los tractos ópticos, el hipotálamo y la radiación óptica que se encuentran involucrados. Aproximadamente del 40 al 50% de los pacientes con glioma de la vía óptica desarrollan síntomas visuales. Significa que más de la mitad no lo desarrollan. Por lo tanto, ¿cómo medir la visión? Esto es sumamente importante porque necesitamos métodos de pruebas apropiados a la edad. A mano derecha podemos ver las tarjetas de agudeza Teller y es posible poner a prueba y llevar a cabo en infantes, inclusive en niños muy pequeños. La tarjeta LEA es para infantes y después la HOTB para pacientes que ya pueden discernir letras. Las pruebas visuales en niños dependen mucho en la cooperación del niño, por lo tanto tienen que estar conscientes si tiene hambre, cansado, molesto. Obviamente los resultados van a ser peores, es decir, si hay una falta de cooperación, van a tener que repetir las pruebas visuales muy pronto para asegurarse que exista un deterioro posible y probablemente no van a poder en aquellos niños chicos obtener resultados confiables.
Y lo que es sumamente importante tomar en cuenta es que de hecho la visión normal es un proceso en vías de desarrollo, significa que mejora con la edad, como digamos el crecimiento en la longitud del cuerpo, en el peso, y aquí podemos ver percentiles. Esto también lo hemos tomado de la publicación que mencioné anteriormente, es decir, que llevamos a cabo para que ustedes puedan entender que esta es la visión normal y probablemente se difiere a través de métodos de pruebas. Y en este gráfico mostramos la agudeza visual del ojo derecho y del ojo izquierdo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que pueden ver aquí es que el proceso de maduración visual conlleva años y debe de llegar a una visión normal entre los 6 y 5 años de edad. Y lo que es importante debatir aquí es que el detenimiento de la agudeza visual puede ser, de hecho, una señal del deterioro porque la maduración tiene que seguir adelante. Pero hay medidas objetivas para el nervio óptico, como por ejemplo OCT, por sus siglas en inglés, que significa una tomografía de coherencia óptica. Este es un láser infrarrojo que pasa por la superficie de la retina y pasa por debajo de la superficie. Y la resolución elevada, que va a ser una imagen transversal de la retina en el nervio óptico, y específicamente ustedes pueden medir el grosor de la capa celular ganglionar y de la capa de la fibra del nervio. Una baja en el RNFL, que es el nervio de la capa de fibras que precede la pérdida visual. Esta es una publicación de Rob Avery en el 2005. Obviamente es difícil llevar a cabo una resonancia en menores y a veces requerirán anestesia, y con los dispositivos manuales es difícil. Con máquinas es posible llevar a cabo la OCT por encima de la edad de 4 años, y a veces cuando el niño coopera, un poquito menor la edad, pero es difícil en aquellos pacientes que se encuentran con una alta necesidad de llevar a cabo estas mediciones. Y asimismo, ahora hay un parámetro objetivo en cuanto a la progresión. Por lo tanto, el futuro nos va a decir cómo esto tendrá un papel rutinario en la práctica diaria. Asimismo, hemos analizado las señales y síntomas que presentan los pacientes cuando tienen un glioma de la vía óptica. Por ejemplo, el estrabismo o la visquera estuvo presente en el comportamiento abnormal visual. Hablaré de esto posteriormente. La proptosis significa el exotálamo, nistagma en aproximadamente 2% del papiledema, y otros incluyen síntomas endocrinos, incremento intracraneal, y por supuesto estamos viendo la atrofia óptica, y alrededor del 40% de los pacientes ya demuestran atrofia óptica o unilateral o bilateral. Por lo tanto, ¿cuáles son las señales y síntomas clínicos en estos pacientes que sí son sintomáticos? Porque recuerden que aproximadamente el 50% de los casos, inclusive más, son asintomáticos. Tiene que ver con proptosis, el exotálamo, ya se mencionó anteriormente la visquera, el tropezarse con los obstáculos, y por supuesto los padres en la práctica diaria llegan y nos dicen: mi niño sí se tropieza y no reconoce cosas como por ejemplo pajaritos a la distancia, y por supuesto es lo que necesitamos entender cuando vemos pacientes como estos. El temblor, el nistagma son señales, y la agudeza visual es sumamente pobre y compensan los menores muchísimo. Y por lo tanto, yo he visto niños que casi sufrían de ceguera y los padres no me creían cuando yo les decía que tenían una visión pobre en la actualidad, porque el menor no se veía afectado en su vida cotidiana. Por lo tanto, tenemos que revisar esto. Datos prospectivos en la historia natural y factores de riesgo en la progresión visual son pocos. Por lo tanto, sabemos que solamente el 20% de los pacientes con glioma de la vía óptica son tratados. Alrededor del 50% de los pacientes sintomáticos, es decir, que si tomamos en cuenta todos los pacientes en F1, es decir, de 3 a 5% de todos los pacientes en F1.
Los riesgos visuales no son predecibles hasta ahora, al menos. Los datos en cuanto a la historia natural y los factores de riesgo visuales en los menores son escasos, como ya dije. Y los factores correlacionados con un desenlace visual pobre incluyen la edad, es decir, muy jovencitos por debajo de 2 años de edad o por encima de 5 años de edad. La extensión del tumor en los tractos ópticos posteriores significa más allá del quiasma óptico. em, el valor de los discos ópticos, más allá de las señales del nervio óptico. Y por supuesto, aparentemente las niñas tienen alto riesgo de pérdida de visión y necesitan tratamiento por la pérdida de la visión. Y de acuerdo con Fisher y los demás, los desenlaces visuales y el tratamiento no son distintos que con los niños. De hecho, esto no se replicó en otros grupos porque no sabían si había un mayor riesgo para niñas, pero hubo una reciente publicación, de hecho, que dice que inclusive aunque recibieron tratamiento, tienen desenlaces visuales menores que los niños. Por lo tanto, los factores en el diagnóstico que fueron asociados con desenlaces visuales adversos fueron la presencia de señales y síntomas múltiples, comportamiento visual abnormal, como por ejemplo los síntomas que ya les mencioné anteriormente, inicio adicional de síntomas visuales, que por supuesto la atrofia es una señal posterior, visquera, y involucramiento del tumor, de la vía del tumor, por supuesto, son estudios muy significativos en el estudio paneuropeo. ¿Y qué hacer en cuanto un glioma de la vía óptica se diagnostica? Después del diagnóstico tiene que haber un seguimiento con resonancia magnética, es decir, cada 3 meses en el primer año después del diagnóstico, después hasta a los 6 meses, hasta los 8 años de edad. Después de la examinación oftalmológica por parte de oftalmólogos, pediatras y neurooftalmólogos, tienen que llevarse a cabo cada 3 meses hasta los 8 años de edad hasta que termina el alto riesgo. Y solamente el 20% de los pacientes con glioma de las vías ópticas son tratados, como ya dije. Y si vemos la edad cuando se les trata, podemos ver que es la edad del diagnóstico y ha cambiado ligeramente hacia una mayor edad y el intervalo del diagnóstico OPG hasta el tratamiento es tal que la mayor parte de los niños se les tratan muy pronto después del diagnóstico y poco después, o raramente poco después. Por lo tanto, ¿cuándo tratar al niño o a la niña? De acuerdo con la progresión visual o la progresión del tumor, para la proptosis del exotálamo, lo que uno haría es dar terapia. La norma de oro de quimioterapia es carboplatina y vincristina y alternativamente vincristina, como publicado por el grupo canadiense. Este es el esquema que se utiliza en Europa por ahora, es decir, glioma de bajo grado SIOP, un esquema de inducción con la inducción que se lleva a cabo a lo largo de 7 ciclos y 10 ciclos de terapia de consolidación consistentes en carboplatina y vincristina. Los americanos tienen un esquema distinto rápidamente con carboplatina y los efectos son comparables. La respuesta a este tipo de quimioterapia es mejor que en glioma de bajo grado esporádico. Nos lleva a un control correcto del tumor y efectos laterales bajan en cuanto al conteo sanguíneo, pérdida de cabello, náusea, neuropatía debido a la vincristina, dolor abdominal, pérdida de oído, raramente visto, pero es un posible efecto colateral. Hasta el 30% de los pacientes en cuanto a las alergias con carboplatina que pueden ocurrir y es necesario cambiar el tratamiento o quitarlo. Son ligeros, como por ejemplo un frío, tos, fiebre, raramente severas, sufriendo de shocks anafilácticos. ¿Y quién eh, tiene un buen desenlace del tratamiento? Los desenlaces visuales son independientes en cuanto a la respuesta radiológica. Por lo tanto, la visión, algunos riesgos sí
funcionan correctamente, pero la visión no. Estos son los menores que hemos visto. Llevamos a cabo ensayos con resonancia con estos menores y no vimos glioma de la vía óptica por encima de la edad de 1 año. La agudeza visual se vio como algo normal. La agudeza visual no pudo evaluada a la edad de 2. El paciente había desarrollado un tumor del quiasma muy grande porque hubo una progresión veloz, por lo tanto decidimos tratar al menor, aunque el oftalmólogo decía que había una conducta visual normal, pero con una agudeza normal en la visión. Lo que sucedió fue que el tumor desvaneció completamente, pero en la última prueba con el oftalmólogo había un 100% de visión 0.1 decimal o visión de 20/20 en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo solamente tenía percepción de luz. Por lo tanto, tratamos al menor y otros probablemente no lo hubiesen tratado porque el oftalmólogo dijo que todo estaba bien y pudimos salvar su visión en el ojo derecho, no obstante, perdió la visión en el ojo izquierdo. Viendo la cohorte total de estos pacientes que son tratados, podemos ver que alrededor del 32% de los mismos tienen una visión mejorada, 40% una visión estable y el 28% empeoran a pesar de la terapia. De los estudios mencionados anteriormente que llevamos a cabo a nivel europeo, pudimos ver que la cohorte de observación de la agudeza visual no cambió mucho con el tiempo, que por supuesto es lo que esperaríamos en esta cohorte. Y después, aquellos pacientes que les iba muy mal en cuanto a la visión y con grandes tumores y el diagnóstico, bueno, podemos ver que muchos de estos pacientes empeoraron a pesar del tratamiento, pero asimismo pudimos ver que aquellos que fueron tratados después de la fase de observación tuvieron alguna cantidad de respuestas al tratamiento, en donde podemos ver que también hubo un empeoramiento durante el periodo de observación y muchos de aquellos pudieron, digamos, mejorar en etapas posteriores. Esta es una manera para presentar esto en donde la agudeza visual, estamos hablando del LOCMAR, que significa 00, es el 100% de visión en los ojos derecho y izquierdo que podemos ver en el gráfico. Y para aquellos que solamente observamos, podemos ver que tienen una buena visión a lo largo del tiempo y la mantienen. En aquellos que observamos primeramente, vemos que sí se parece, de hecho, al grupo de observación, pero después tienden a perder visión, al menos en uno de los ojos, y lo que podemos ver aquí después del tratamiento, varios de ellos regresan al campo en donde esperaríamos que podrían tener buena visión en ambos ojos, mientras que otros todavía ven deterioro. Y hablando de aquellos que obtienen tratamiento al inicio, podemos ver que la visión ya era muy mala al inicio y solamente muy pocos, de hecho, pudimos salvar, mientras que los otros, al menos en un ojo, hubo ceguera. Por lo tanto, hablemos de la terapia de radiación, que es una opción de terapia en el glioma de bajo grado esporádico y nos lleva a una segunda o tercera línea de opción. Tiene que ser evitado en pacientes con NF1 en glioma de bajo grado. Hay riesgos secundarios de tumoras, como por ejemplo alto grados en gliomas, la vaina del nervio periférico y este tumor, y por supuesto moya-moya, secuelar neuropsicológico. Por lo tanto, las terapias de radiación solamente en aquellos casos de tumores altamente malignos y no del glioma de la vía óptica. Deberíamos de llevar a cabo resonancias en el glioma de la vía óptica en NF1. No hay directrices porque estamos a punto de adoptarlas. En la recomendación actual, en donde llevamos a cabo las pruebas de los ojos, ¿por qué? Porque la mitad de los pacientes son sintomáticos y solamente una pequeña parte de pacientes necesitan terapia. El tratamiento comienza en deterioro visual, protrusión de los ojos y por supuesto, el tratamiento puede prevenir el deterioro visual. No hay datos, por lo tanto, no hay evidencia. Y los datos que les he mostrado en nuestro grupo parece ser que demuestran que sí, tiene importancia si los detectamos tempranamente. Así que si ustedes
observan el otro lado, las pruebas de los ojos pueden ser poco confiables en jóvenes con neurofibromatosis tipo 1 y la resonancia puede tener un papel, como hemos visto en algunos grupos, que esto podía comprobar que detectándolos tempranamente podemos mejorar el desenlace visual. Y por otro lado, hay otros grupos que dicen que no hay ningún tipo de correlación en tener un efecto positivo con la resonancia o el ensayo con la resonancia. Y las nuevas secuencias pueden predecir deterioro visual, que hemos visto aquí, por ejemplo, de parte de Peter de Blanc. Por lo tanto, ¿cuáles son las tareas futuras cuando revisamos ensayos con OPG en NF1 para definir a los pacientes en riesgo? La genética puede ayudar, no hemos llegado ahí aún. Si la anisotropía fraccional, como ya he dicho anteriormente, los tractos ópticos pueden ver un declive aquí al año siguiente y esto podría ser algún factor que favorece la resonancia. Y por supuesto, si podemos optimizar las opciones y los algoritmos para prevenir la progresión visual, sería interesante llevar a cabo estos ensayos con resonancia magnética. Ahora pasaremos a las directrices que hemos redactado por parte del European Reference Network in Tourists para los síndromes de riesgo de tumor genético. Es un subgrupo de neurofibromatosis tipo 1. Llevamos a cabo revisiones de lo escrito. Expertos se reunieron para brindar sus recomendaciones y tuvimos 3 rondas de procesos de Delphi para lograr acuerdos sobre dichas recomendaciones que están a punto de ser publicadas. Por lo tanto, sepan ustedes que las siguientes recomendaciones son preliminares y aún no se han publicado. La recomendación número 1 es la evaluación clínica para OPG. Tiene que comenzar inmediatamente después del diagnóstico. Tiene que llevarse a cabo por oftalmólogos pediatras capacitados y asimismo tiene que conllevar evaluación visual según la edad, campos visuales, pruebas pupilares, movimientos de los ojos, del disco óptico. La OCT puede ser útil en el futuro. Para los niños hasta la edad de 8 años, sin la vía óptica con glioma, la evaluación se tiene que llevar a cabo prácticamente cada 6 meses y es preferible si se puede. Y en menores por encima de los 8 años de edad y si un glioma de las vías óptica, los ensayos visuales anuales son aconsejados y también en la vida del adulto, pero tiene que llevarse a cabo tan pronto como sea posible cuando llegue el paciente con síntomas visuales. Y cuando llevar a cabo la resonancia para el OPG, debe de llevarse a cabo si la examinación de los ojos sugiere un glioma de la vía óptica. Y esto es muy importante. Por ejemplo, si la prueba de los ojos no es concluyente o no confiable debido a la edad o a un déficit de atención. Entonces, si se lleva a cabo la resonancia, tiene que decidirse por parte del médico tratante y por parte de los padres también. Así que los pacientes que tienen glioma de la vía óptica sintomática tienen que estar en manos de expertos y si lo tienen sintomático, urgentemente necesitan referirse con un médico para decidir cómo tratar a estos pacientes. Por lo tanto, más allá de la vía óptica, ahora estamos hablando del glioma que ocurre fuera de la vía óptica. Aquí pueden ustedes ver un glioma de bajo grado, un astrocitoma pilocítico en la ganglia basal, en el hemisferio cerebelar del tronco encefálico. La frecuencia es aproximadamente 1 en 3% de los menores. La incidencia, el coeficiente de incidencia en una publicación de Circupeltonen muestran el coeficiente de incidencia de aproximadamente 59. Representa la vasta mayoría el glioma de bajo grado de tumores fuera de la vía óptica en menores. El asocitoma pilocítico, si se hace una biopsia, está presente 64%, raramente difuso en el glioma o ganglioma que hemos visto recientemente y más agresivo, como ya les he dicho. El comportamiento vio en pacientes que, por supuesto,
tienen mutaciones FGFR en los tumores. Las señales clínicas y síntomas en tumores cerebrales son independientes de la histología, dependen en el sitio del tumor, la edad del niño y por lo tanto en la etapa de desarrollo. Las causas podrían ser directas a través de infiltración o compresión de las estructuras normales CNS o indirectas a través de la obstrucción del fluido cerebroespinal o incremento en la presión intracraneal por masa intracraneal. Si hablamos de hipertensión intracraneal, estamos hablando de dolores de cabeza que están presentes en hasta el 70%, también vómito, 85% de estos pacientes, pero por supuesto podría haber un papilledema que conlleva pérdida visual, doble visión, dedo abducens palsi y, por supuesto, un incremento en la circunferencia de la cabeza en menores de 3 años de edad. Esto es posible que ocurra. Podría haber movimiento de masa con disfunciones del tronco encefálico y después pueden haber disfunciones respiratorias y finalmente la muerte. Pero frecuentemente también son los síntomas focales, como por ejemplo convulsiones, obviamente la gaitaxia para los tumores cerebrales, disfunciones endocrinas, pubertad precoz en pacientes con NF1 y otros, claro. Este es el caso del glioma del tecto, obviamente no es infrecuente en los menores con NF1. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que hay un engrosamiento de la placa del techo que obstruye el acueducto que nos lleva al fluido espinal cerebral, al ventrículo cuarto, que por supuesto crea un hidrocéfalo obstructivo. En estos pacientes podemos llevar a cabo ventriculostomía. Esto significa que neuroquirúrgicamente es colocar un hoyo en el piso del tercer ventrículo, y aquí lo que pueden ver es lo que nosotros llamamos en resonancia una señal de flujo vacío, es decir, es oscuro y una señal hipointensa demuestra que hay protones que corren fuera del campo de la resonancia y demuestran que fluyen a través de la ventriculostomía tercera. Y aquí, por supuesto, vemos que el hidrocéfalo ha bajado posteriormente a la operación. Y de hecho, estos pacientes no necesitan más tratamiento, que sencillamente obtienen una mejoría en el hidrocéfalo. El glioma en el tronco encefálico no son poco comunes en pacientes con NF1 en aproximadamente el 9%. Y lo que es muy importante, podemos observar esto en pacientes asintomáticos, y aquellos tumores deben bajo ninguna circunstancia ser confundidos con glioma de la línea media maligna, el H3K27M mutación o una pérdida de la metilación del H3K27. Por lo tanto, estos tienen una prognosis pobre y los encontramos en casos esporádicos, significa en menores sin NF1, pero los tumores que pueden ver son de bajo grado y a lo mejor hay una regresión continua con la edad. Pero por supuesto, si estos pacientes son sintomáticos, estas lesiones empiezan a crecer, entonces necesitamos terapia, como por ejemplo la terapia de bajo grado que ya mencioné, en aquellos que mencioné que son sintomáticos. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento para el glioma de la vía óptica en menores? La decisión tiene que ser llevada a través de equipos multidisciplinarios y con experiencia. Los hallazgos incidentales muy a menudo no requieren tratamiento. Hay que observar y esperar y podrá ser indicado. Y para lesiones sintomáticas son las mismas indicaciones para tratamiento como en glioma esporádico de bajo grado. La cirugía se lleva a cabo si es factible y a lo mejor podría ser curativa. La norma de oro de la terapia no quirúrgica es la quimioterapia carboplatina, vincristina, como ya les dije anteriormente, y la terapia de radiación tiene que ser evitada por la toxicidad que ya mencioné anteriormente. Este es un estudio de la Corte Europea con niños con glioma de bajo grado, y lo que pueden ver ustedes aquí es que la sobrevida total es muy elevada en aquellos pacientes porque no mueren por el glioma de bajo grado. Y estos son los pacientes que necesitaron terapia no quirúrgica, pero debo de decirles que de hecho este fue un estudio en donde
casi exclusivamente los pacientes que estaban recibiendo terapia fueron incluidos. Por lo tanto, esta línea de libre de sobrevida no tendría que ser tomada seriamente. Pero por otro lado, si revisamos aquellos pacientes que recibieron quimioterapia, pueden ver ustedes que alrededor del 60% tienen una progresión libre de sobrevida, es decir, es más elevada que el grupo con glioma de bajo grado esporádico. Pero el glioma de alto grado sí ocurre en pacientes con NF1, ocurre más frecuentemente que ocurrirían en la población normal, pero son raros en niños y más frecuentes en adultos. Si ustedes observan en esta publicación reciente en Nature Medicine, ustedes podrán ver que el bajo grado, que es la línea azul, es más prevaleciente en la niñez en comparación con el glioma de alto grado, es más prevaleciente en la población adulta. Adicionalmente, al homocigoso pérdida del NF1, aquí pueden ver el TP53 y alteraciones en el CDKN2A y ATRX mutaciones, y nuevamente dichas mutaciones ATRX son más frecuentes en la población adulta y bastante raras en la población pediátrica. Así que, en general, estos tumores son raros en niños, pero este es uno de nuestros pacientes que presentó convulsiones. Es un niño de 5 años de edad, se presentó a los 3 años de edad y él tenía una lesión que fue clasificada como glioma de alto grado, no especificado, no obstante, pero podemos ver, aparte de la mutación en F1 que estaba presente homocigósicamente, vimos una mutación TP53 que aparentemente confirió, digamos, este curso clínico negativo del menor que ahora está recibiendo terapia de radiación para esta masa maligna enorme. Y después vemos estas directrices, las Genturis para niños sin glioma de la vía no óptica. Por lo tanto, en estas guías, ¿qué es lo que nos dicen? Que las familias y los pacientes deben de educarse en cuanto a los síntomas y señales de tumores de cerebro. Hay que, por supuesto, ver el historial y revisar estas señales y la imagenología del diagnóstico rutinario para los estudios no son recomendados. Y el glioma de la vía no óptica sintomática en menores tienen que ser tratados de la igual manera con OPG no esporádico en menores, y hay que decidir como equipo multidisciplinario llevar a cabo la terapia. A veces también en el glioma de alto grado toda la terapia de radiación es necesaria. ¿Y qué tal el FASI en comparación con el glioma? ¿Qué es la FASI? La FASI, o áreas focales de intensidad de señales, formalmente las llamamos las UVOs, es decir, objetos brillantes no identificados con hipersensibilidades T2, inclusive más en el pasado se llamaban amartomas. Se ven en el FLAIR y en la imagenología T2, frecuentemente presentes en la ganglia, cerebelo, tronco encefálico, en el tálamo. Ocurren con una frecuencia del 50 al 80% y se causan por la desmielinización y acumulación, vacuolación fluida de las vainas de la mielina. Y hay diferencia en la espectroscomía y en el DTI del cerebro normal, pero por supuesto también en el glioma. Y el curso natural podría demostrar un incremento en la edad joven y después va bajando en la adolescencia en ciertos pacientes, pero puede incrementarse en otros, y se sugirió como un criterio diagnóstico para NF1 que de hecho no se abordó en las últimas guías. Hubo una correlación con déficits neurocognitivos que han sido descritos y la mejoría de las correlaciones de función neurocognitivas de reducción del uveos con la edad, pero no hubo una correlación con parámetros emocionales y sociales. Por lo tanto, ¿cómo diferenciar FASI de glioma? Uno puede llevar a cabo una
espectroscopía de resonancia fácil, por lo general no toma la mejoría de contraste y no ocupa espacio, por lo tanto no demuestra un incremento en el volumen. Y aquí podemos ver 3 ejemplos en donde ustedes pueden ver hipersensibilidades de T2 y pueden ver aquí lesiones del tronco encefálico. Estas lesiones en los núcleos del cerebelo, aquí una lesión en el cerebelo y en la zona del tronco encefálico, en el pons. ¿Cómo podemos diferenciarlos? De hecho, aquí llevamos a cabo una espectroscopía de resonancia y podemos ver picos de colina. Significa que estamos hablando de un glioma de bajo grado, mientras que estos son fácil. Hay un incremento en volumen en estas lesiones y se considera como un glioma de bajo grado en el pons, no un glioma pontino difuso en el H3K27M. Nuevamente, esto hay que tomarlo en cuenta. Y aquí también podemos ver un incremento en la masa. Significa que probablemente sí es un glioma de bajo grado. Por lo tanto, ¿cuáles son las perspectivas futuras? Si hablamos de las mismas, tenemos que ir a las raíces, revisando la base molecular del NF1, y hay un camino RAS que lleva a la activación celular. Y si revisamos el camino y está deactivado y lo comparamos como si fuese un bombillo con su switch, entonces uno puede encender la vía. Cuando el factor de crecimiento llega, entonces hay un RAS GDP que se convierte en un RAS GTP que nos lleva al RAF-MEK ERK activación y después crecimiento celular debido a factores de transcripción, y la neurofibromina se apaga con el switch. Por lo tanto, en neurofibromina tipo 1, el switch está activo porque la neurofibromina falta y el bombillo está encendido y el crecimiento celular se está llevando a cabo. Por lo tanto, hoy en día tenemos fármacos nuevos como inhibidores MEK que pueden detener el camino y, aunque el switch sigue encendido, pueden detener el crecimiento celular. En el glioma de bajo grado, hubo una publicación de Jason Fansugaro en 2019 que muestra el uso de selumetinib en pacientes con F1. En el estudio participaron 25 pacientes. Se trataba de pacientes pediátricos. La mitad de ellos más o menos tenían un glioma de la vía óptica y la mayoría de ellos recibieron 2 años de tratamiento si el tumor estaba estable. Cerca del 40% tuvo una respuesta parcial sostenida. 17 de los 25 pacientes no experimentaron progresión durante el tratamiento y hubo una SLP del 96% a los 2 años, lo que es todo un éxito, y cerca del 64% de los pacientes completaron los 26 cursos. Aquí pueden observar la curva SLP en el periodo de 24 meses, 2 años. Se trata de un diagrama en cascada de los mayores cambios con respecto a la línea de base. Y el Children's Oncology Group tiene un estudio en curso que posiblemente llegue a Europa en cooperación con COP y Europa, en el que se compara la quimioterapia estándar de carboplatino y vincristina con el selumetinib en primera línea, y el resultado es la visión, así como la progresión radiológica. En el caso del neurofibroma plexiforme, se aprobó el selumetinib en Estados Unidos en 2020 y en la Unión Europea y el Reino Unido la EMA los aprobó en 2021. Pero este parece ser un efecto común en esta clase. Hay otros inhibidores de MEK que parecen ser igual de eficaces y se han publicado múltiples informes y estudios al respecto. Uno de los ejemplos es el trametinib. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de los inhibidores de MEK? Bueno, el más común es la aparición de un sarpullido que se da entre el 60 al 70% de los niños, acneiforme o eczematoso. También puede aparecer elevados los valores de laboratorio como las enzimas musculares, como la creatina quinasa y la paroniquia, una inflamación de las uñas bastante común que puede ser bastante molesta para los pacientes. Y también se han conocido casos de pérdida de apetito, náuseas, diarreas y vómito.
Algo bastante raro puede ser el desprendimiento de retina, que puede diagnosticarse mediante una OCT y que puede desaparecer o desaparecerá para siempre si se interrumpe el tratamiento. Rob Avery lo publicó en 2016. También se ha descrito insuficiencia cardíaca, aunque es muy poco común, pero se ha descrito en los niños, y efectos secundarios a largo plazo pues no se conocen realmente, así como el posible impacto en la fertilidad en 20 años. ¿Qué otros nuevos agentes hay para el glioma de bajo grado? Por ejemplo, el bevacizumab, un anticuerpo monoclonal contra el crecimiento endotelial vascular que es eficaz en gliomas de bajo grado y se ha demostrado que ayuda a mejorar la función de la visión en estos pacientes. Sin embargo, lo que tiene que tomarse en cuenta es que la progresión después de suspender el bevacizumab es bastante frecuente, pero sigue siendo eficaz cuando se vuelve a reanudar el tratamiento con el fármaco. El everolimus se ha utilizado porque hay una activación de la vía P1-3K. Se utilizó en gliomas de bajo grado NF1 pretratados. El 68% tuvo una respuesta objetiva con contracción. 12 tuvo una enfermedad estable y una respuesta duradera en el 66% de los pacientes. Esta publicación reciente sobre los resultados visuales de tales pacientes muestra que 19 de 25 se quedaron estables, 4 de 25 mejoraron y 2 empeoraron. Por lo tanto, de nuevo, hubo discordancia entre la respuesta de la resonancia magnética y la visión. Hay un estudio francés sobre vinblastina y nilotinib que mostró una bastante respuesta. Todavía no se han publicado otros datos de fase 2. Y recientemente se hizo una revisión sistemática de los ensayos clínicos en curso sobre los gliomas de la vía óptica que incluye muchos agentes diferentes que están siendo investigados. Algunos enfoques alternativos podrían incluir fármacos dedicados a mejorar la función, un posible tratamiento dirigido a rescatar las células ganglionares de la retina, como los factores de crecimiento nervioso. Se han estudiado los colirios, pero su uso no está muy extendido ahora mismo. Se necesitan más estudios. Tal vez los agentes que aumentan la AMPC, como los inhibidores de fosfodiesterasa, que han demostrado ser eficaces en el caso de los ratones. ¿Podría ser eso una opción viable para los niños? No lo sabemos. Se ha descrito la lovastatina en un modelo de un ratón que ha sido revisado recientemente por David Gutman y uno de sus colegas. Entonces, ¿cuándo tratamos el glioma de la vía óptica en NF1? La pregunta aquí es si hay que preservar o restaurar la visión. En lo que respecta a la preservación de la visión, a favor está el hecho de que las probabilidades de éxito son mayores, evita mayores desventajas para los pacientes con NF, pero en contra está que no está claro a quién seleccionar para el tratamiento preventivo. La quimioterapia estándar puede ser demasiado agresiva, los beneficios y los efectos secundarios. Así que, ¿qué fármacos utilizamos? Al final podríamos acabar tratando de manera excesiva a algunos de los pacientes. En cuanto a la restauración de la visión, a favor está que hay claros indicios de si hay mala visión o declive. Y en contra está el hecho de que la terapia a lo mejor llega demasiado tarde como para salvarlos. Y los regímenes estándar no tienen mucho éxito a la hora de recuperar la función. Detienen los tumores, pero no ayudan a recuperar la función. Así que no queda claro quién mejoraría con el tratamiento. Por lo tanto, la pregunta para la preservación de la visión sería si la terapia es necesaria, mientras que en la restauración de la visión, la pregunta sería si la terapia es realmente efectiva. Así pues, ¿qué fármaco es eficaz para la preservación y si llegamos demasiado tarde a la restauración de la visión? He llegado al momento de la conclusión, al final de mi charla. El glioma de la vía óptica se presenta en alrededor del 15 al 20% de los niños, normalmente antes de los 8 años de edad. En la mayoría de los casos sigue un curso indolente, pero puede causar una discapacidad visual grave en algunos de esos niños. Por lo tanto, es necesario realizar revisiones oftalmológicas con regularidad. Y si hay progresión visual, la respuesta de la resonancia magnética y la visión difieren una vez que reciben tratamiento. Otros gliomas, es decir, aquellos gliomas fuera de la vía óptica, aquí en los niños son en su mayoría gliomas de bajo grado. Los gliomas de alto grado son raros en los niños. Se puede esperar y ver si esos pacientes son asintomáticos y operar si es posible. La quimioterapia es eficaz en esos niños. En cuanto al futuro, los inhibidores de MEK pueden ser opciones novedosas para esos niños, pero tenemos que tener claro a quién tratar y cuándo.
Muchas gracias por su atención y ahora con mucho gusto responderé a sus preguntas. Muchísimas gracias, Amedeo, por una presentación tan larga y tan exhaustiva. Ahora veo que tenemos varias preguntas. ¿Hay algunas preguntas de aquí del público? Una de ellas ya se han respondido más o menos con los inhibidores MEK, pero me pregunto si podrías darnos tu opinión sobre el uso de estos inhibidores MEK para tratar este tipo de problemas en los niños. Creo que en varios estudios se ha demostrado, que ya he mencionado, que estos inhibidores de MEK pueden ser apropiados en opciones de segunda línea para esos pacientes. Hasta ahora la regla de oro sigue siendo la quimioterapia con carboplatino y vincristina o incluso vinoblastina. Y hay que esperar los resultados de un estudio comparativo entre la quimioterapia y los inhibidores de MEK en primera línea, porque sabemos que la quimioterapia es segura y efectiva, al menos para la supervivencia libre de progresión. Tenemos que ver si la funcionalidad, si los resultados funcionales son mejores, pero los resultados de la quimioterapia, pero los inhibidores pueden suponer un cambio en el juego. Hasta ahora solo podemos esperar a los resultados de estos estudios para ver cuál es el mejor tratamiento de primera línea. Estos son fármacos muy nuevos. Sabemos los resultados de las quimioterapias, sabemos los efectos de toxicidad tardía que pueden tener, mientras que en el caso de los inhibidores de MEK simplemente no lo sabemos. Pero estamos tratando a pacientes con tumores benignos y tienen una esperanza de vida prácticamente normal. Así que en 15, 20 años veríamos las consecuencias de estos problemas que de los que a lo mejor ni siquiera somos conscientes. A lo mejor no sabemos si va a haber problemas de fertilidad, por ahora no lo sabemos, pero de momento la regla de oro sigue siendo aplicar quimioterapia, pero seguiremos estudiando el tratamiento con inhibidores de MEK. Muchas gracias, Amedeo. Hay varias preguntas de Brigitte Balestina. La pregunta es, ¿cuáles son los intervalos de seguimiento para los niños? Bueno, hay directrices ya. Por ejemplo, creo que Leblanc en 2017 revisó algunas de ellas y la recomendación es que se va a publicar se va a publicar muy pronto nuevas directrices. Ya he mencionado esas directrices antes. Y creo que ya lo dije en una de las diapositivas, pero lo mejor sería realizar revisiones oftalmológicas cada 3 meses y hacer quizá una resonancia magnética con cierta frecuencia en el primer año, porque una vez se diagnostican el tumor, lo que no sabemos es qué ha pasado antes. Si ya estaban ahí los tumores, si estaban estables o se acaban de desarrollar y ahora están creciendo de manera muy rápida y están afectando al deterioro visual, así que debería realizarse estas revisiones con más frecuencia después del diagnóstico. Muchísimas gracias. Voy a tomar esta referencia de Piet LeBlanc y la voy a enviar. Otra pregunta de Luigi Barlasina. Sobre la relación de la endocrinología y el hipotálamo. ¿Debería revisarse esta relación? Por supuesto. Y la tercera,
La regresión espontánea debería tener en cuenta los factores de edad y grupo. ¿Sintomático? Asintomático. Bueno, sí suceden. Las hemos visto. Si se fijan en las publicaciones del grupo de Hamburgo, de Victor Mautner y otros colegas, estos muestran que si hacen un análisis cruzado de niños comparado con los adultos, la tasa de glioma óptico en los niños es mayor que en los adultos. Esto nos hace presumir que algunos de los tumores sí hay regresión, sí experimentan regresión. Bueno, y como ya he dicho, no son muy comunes, pero en algunos casos se dan. No tengo las cifras exactas ahora, pero si miramos a los adultos y a los niños, no es tan frecuente en los adultos como lo es en los niños, así que ahí tiene que haber algo. Gracias. Tenemos ahora otra pregunta de Armel Pindón. ¿Hay alguna manera de aplicar el descubrimientos del doctor Pan que muestran que excitar las neuronas en el nervio óptico es necesario para iniciar la formación del tumor? He visto un estudio. A los ratones se los pone en la caja negra, no se les expone a la luz y no hubo exposición a la luz para esos pacientes tampoco. Y la verdad, no sé cómo incorporar ese hallazgo en los humanos. Pero bueno, quizá no entendí bien el artículo, pero bueno, eso es lo que yo entendí cuando lo leí. Hay muchos mensajes dándole las gracias por la charla. Una pregunta de Carlos López. ¿Hasta qué edad debemos ser conscientes de la aparición de estos tumores? Como ya he dicho, el mayor riesgo está en pacientes por debajo de la edad de 8, pero sabemos que hay casos raros en los que hay gliomas de la vía óptica que se pueden dar después. La pregunta es si ya estaban presentes antes o si eran asintomáticos y simplemente no habían sido diagnosticados. Las nuevas directrices europeas dictan que deberían hacerse revisiones oftalmológicas hasta la edad de 8. Y evidentemente realizar revisiones oftalmológicas periódicas después de ser diagnosticados. Y por supuesto después, sobre todo después de la edad de 8 años, si aparecen nuevos problemas o nuevos síntomas para asegurar que se controla la situación. Pero el principal foco está en los niños más jóvenes. Gracias. Otra pregunta de Margarita Gómez. ¿Todos los pacientes sintomáticos han tenido mejoría en esta área? No necesariamente, ¿no? No fueron diagnosticados más temprano. Hemos mirado los pacientes por debajo de la edad de 2 años y por debajo de la edad de 5 para ver si tenían buena visión o no al final. Los niños con tumores muy agresivos, estos se presentaron muy temprano en sus vidas, cuando es muy difícil hacer una revisión oftalmológica. Y bueno, para entonces se les diagnostica tan tarde que la terapia quizá no funcione. Y para aquellos a los que se les diagnostica más tarde, la verdad no puedo saber si es porque no les hicieron una prueba antes o no. No sé el motivo. Pero sí, la edad es un factor importante, aunque no entendemos por qué. Sabemos que los pacientes más jóvenes suelen ser los peores casos. Pero a lo mejor vemos también, podemos ver un deterioramiento en cualquier otra edad. Así que simplemente porque el paciente tenga 4 años no podemos saber si va a tener un deterioro visual o no. Todavía no es seguro. Una pregunta que suena muy
difíciles. En el caso del PLGG, que refracta tanto el carbono platino como la vincristina, la vinblastina, intentarían el MQI igual, trametinib o selumetinib. Por supuesto, intentaría cualquier inhibidor al que tuviera efecto, porque creo que tienen un buen efecto en este grupo. Así que no importa si usa selumetinib o trametinib, por ahora usaría trametinib porque es más fácil de conseguir. Pero quiero que sepan que esto es un uso, este tipo de fármacos no se han registrado para el uso en el caso de los gliomas, así que si lo hacen, digamos, fuera de los reglamentos y tienen que ser conscientes de ello. Tienen que informar al paciente al respecto, pero sí, yo lo usaría. Sobre todo en el caso de los niños más pequeños, que no serían a un niño no se le puede dar selometinib porque no hay una dosis para ellos, pero trametinib sí la tiene. Y entonces hay que conseguirlo de la compañía farmacéutica porque no está en el mercado. Pero los estudios han mostrado que, bueno, que el selometinib funciona, pero al parecer el efecto del trametinib es el mismo. Muchísimas gracias. Veo muchos agradecimientos por la charla. Tengo una pregunta, que será la última pregunta, a menos que alguien más tenga algo que preguntar. En el PG sería ¿cuándo lo tratamos, verdad? ¿Podría decirnos si hay algún tipo de consenso en la comunidad acerca de cuándo se trata o cuándo deberíamos intervenir? Es decir, puede establecerse una edad a la hora de establecer. Bueno, creo que un investigador de la Universidad de Nottingham está trabajando en eso justamente. Está intentando llegar a un consenso. Y en ese grupo de investigadores intentamos llegar a un acuerdo también, porque esto es muy importante, ¿verdad? Queremos saber cuáles son los pacientes con más riesgo que tenemos que diagnosticar antes para así prevenir que pierdan visión. Una de mis últimas diapositivas, de hecho, hablaba de eso, de la conservación de la visión o de la restauración de la visión. Mejorar la visión, si ya hay deterioro visual, es importante, pero es difícil determinar cuándo. Es difícil responder a esta pregunta. Evidentemente, a mí me encantaría. Y yo, de hecho, le he preguntado eso. Cerca del 60% de las personas que estaban en una charla de París que di, dijeron que querían ver, por ejemplo, un ensayo eh, al azar para ver si tratar o no a esos pacientes, porque hay mucha incertidumbre. No se sabe si un paciente con un glioma del nervio óptico debería ser tratado o no. Y el consenso es que un paciente que está perdiendo visión con tumores en el nervio debería ser tratado, pero hay varios pacientes y por desgracia este estudio de David Walker nunca fue publicado porque fue rechazado y es una pena porque mostraba claramente qué grupos de pacientes presentaban un reto para el consenso. Sería interesante realizar a cabo un ensayo al azar o aleatorio para ver cuáles de esos niños se beneficiarían del tratamiento. Por ejemplo, si hay alguien que esté casi ciego, con el disco óptico muy debilitado y tiene tumores, ese paciente recibiría tratamiento, por cierto, y se esperaría que su función no se beneficiara necesariamente porque tenemos miedo de llegar demasiado tarde y que ya no responda al tratamiento. Así que esta es una pregunta muy importante y la respuesta es que aún no lo sabemos.
estamos siempre diseñando nuevos ensayos para los nuevos fármacos. Y la pregunta es, si tratas a un niño y no estás seguro de si el niño necesita o no el tratamiento, pues, y la quimioterapia seguramente sea el único tratamiento, pero a lo mejor hay otros fármacos que tengan menos efectos secundarios, que a lo mejor estarías más dispuesto a administrar en un ensayo aleatorio. Así que perdona por la respuesta, Marco, sé que es muy larga, pero es lo único que te puedo decir. Bueno, me parece una respuesta excelente, de hecho. Tenemos una última pregunta de Gianluca Piccolo. Es una pregunta muy larga. Voy a intentar resumirla. Debido a la dificultad a la hora de medir la visión de los niños más jóvenes de 4, las nuevas directrices sugieren hacer una resonancia magnética en niños mayores de 2 años. ¿Podría ser esta una manera indirecta de sugerir que las resonancias magnéticas podrían ser una manera de diagnosticar a los pacientes asintomáticos? Uf, ahí me has atrapado con la guardia baja, pero nuestra experiencia es que, es que tiene beneficios realizar resonancias magnéticas, pero hay otros casos en los que no rinde muchos beneficios. Sabemos que cuando los niños son muy pequeños es difícil realizar las pruebas y es difícil hacerles pruebas oftalmológicas, especialmente suele durar media hora, por ejemplo, intentar hacerles el análisis oftalmológico. Y sé que muchos centros no hacen resonancias magnéticas y no quieren hacerlas tampoco porque no se sienten seguros de que vaya a rendir resultados. Si uno se guía por las directrices estadounidenses, que son bastante recientes, lo que sugieren es que llevar a cabo una resonancia magnética en un niño asintomático, buscando un glioma óptico, es una decisión que tienen que tomar el médico y los padres. Este me parece un buen compromiso, pero básicamente lo que dicen las directrices es que si la revisión oftalmológica es inconclusiva o el examen sugiere que hay un glioma óptico, hay que realizar una resonancia magnética. Esa es la respuesta más clara. Si la revisión oftalmológica no ha sido conclusiva, hay que repetirlo. Eso es lo que dicen las directrices. Y si encuentras algo, hay que hacer una resonancia magnética. Así que la respuesta es que no, la resonancia magnética no debería ser el primer recurso, pero para aquellos centros que han tenido muy buenas experiencias haciendo resonancias magnéticas, pues pueden realizarlas. Espero haber respondido a su pregunta. Gianluca Capicolo ha dicho que también hacen resonancias magnéticas, incluso aunque no las sugieran las directrices, pero solamente si el paciente está colaborando. Entonces no es un paciente que coopera, ¿no? Porque hay pacientes que debido a su edad no se muestran muy cooperadores, sobre todo si son menores de 6 años. Pero bueno, si son mayores de 6 ya no se considera población de alto riesgo. Muchísimas gracias, Amadeo, por la clase de hoy. Llegamos al fin de nuestra sesión. Nos hemos pasado 8 minutos de la hora. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Y simplemente para darle una actualización sobre nuestras clases, ya se pueden registrar para las próximas 4 clases en la web de Infer y en el canal de YouTube. También
verán que está activo y estarán colgadas las clases que hemos dado hasta ahora, incluida esta. Antes de Navidad estarán disponibles en todos los idiomas a las que las hemos interpretado, por si quieren referir a sus colegas a ellas. Gracias a todos y a todas y espero verles pronto. Muchísimas gracias.